clase de cálculo 2. La clase pasada estuvimos haciendo varios ejercicios del cálculo del área bajo una curva de la función x más 1 con rectángulos circunscritos, luego con inscritos y luego con una función parabólica de x cuadrado más 1. Pero esa es la función. La función f de x puede ser cualquier función que se nos presente. Tengan la función y a esa quiero que calculen el área bajo esa curva. Entonces, ya hemos visto un método que es de ir sumando rectángulos con las áreas las sacamos con una base fija hasta el momento y luego con eh, la altura la definimos con la evaluación de la función en un punto. Vamos a ir incrementando un poco más de detalles para definir la integral y la integral definida. La integral definida. Hay dos tipos de integral, la integral definida y la integral indefinida. Vamos a ver la integral definida. Entonces, esta es la sección 4.2 del libro de Purcell de cálculo y dice que, bueno, todos los preparativos ya están hechos, estamos listos para definir la integral definida. Newton y Leibniz introdujeron las primeras versiones de este concepto. Sin embargo, fue George Friedrich Bernard Riemann quien nos dio la definición moderna. La formulación de esta definición nos guía en ideas analizadas en la sección precedente. Entonces, la primera noción es la suma de Riemann. Sumas de Riemann. Considera una función f definida en un intervalo cerrado a b. Es la función f. Miren, una función puede presentar diversas curvas a lo largo de un rango. Aquí tenemos eh, un punto de no continuidad. Entonces, en un intervalo cerrado AB, aquí tenemos el rango A, el intervalo A a B, puede haber valores tanto positivos como negativos en el intervalo. Positivos, negativos, positivos, negativos acá. Incluso no necesita ser continua. Obviamente estamos viendo que no es continuo porque aquí tenemos un punto de discontinuidad. Suponga que la partición P del intervalo AB es n subintervalos, no necesariamente la misma longitud, ¿sí? Promedio de puntos a x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub n. Y sea delta x, xy menos xy menos 1 en cada subintervalo. Selecciono un punto x sombrerito, ¿no? Un x eh, promedio puede ser que está en el punto de frontera, ¿no? Esto llamamos el punto de muestra para el décimo intervalo. X rayita es el punto de muestra. Entonces, vamos a coger este intervalo. Ni siquiera nos importa la función ahora, la función puede ser cualquiera, pero para establecer la suma de Riemann, él establece lo siguiente. Tengo los puntos x sub 0 a x sub 6. En este caso, A es x sub 0, B es 6, perdón, x sub 6 es B, y los delta x no son fijos. ¿Se dan cuenta? Aquí los delta x
son distintos, tienen diferentes longitud. Y además hay un punto de muestra. Nosotros en las clases pasadas habíamos calculado con este x que le llamaríamos el xy y este el xy menos uno. Ahora yo voy a calcular la altura con un punto de muestra. Este x1 que tiene esta rayita es un punto en este intervalo de aquí, pero es un punto de muestra. Si se dan cuenta, no es necesariamente la mitad, porque aquí no está en la mitad. Es un punto de muestra. Yo cojo cualquier punto X rayita, la pongo, entra y ve. Entonces, la suma de Riemann la representamos por RP, es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de la función evaluada en el punto de muestra xy, este X rayita, no es un punto de frontera como antes lo estábamos haciendo, sino que es un punto de muestra, un punto que va a estar en o sea, va a ser un número que esté en este rango por delta xy. Y este delta xy tampoco es fijo, tampoco es fijo. Entonces, a esto le llamamos la suma de Riemann para la función correspondiente a una partición P. Su interpretación geométrica se muestra en esta figura. Entonces, tengo esta curva, la curva azul, que es este de aquí, voy a hacerla para acá arriba, y yo quiero hacer una suma de Riemann, o una sumatoria de Riemann para calcular el área bajo esta curva, basado en Riemann. Entonces, yo puedo designar cualquier valor de x, x2, x3, x4, x5, x6. Si se dan cuenta, no están equidistantes como en los primeros ejercicios, pueden estar en cualquier parte. Y eso es lo que me va a definir el delta x. Pero el punto donde yo voy a evaluar es este de aquí. Este de aquí. No son totalmente rectángulos inscritos y circunscritos. Este rectángulo se pasa. Este rectángulo, el de aquí, casi queda dentro todo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque los puntos que antes tomamos como altura eran los puntos de frontera, eran los propios de x sub 0 a x sub 6. Lo que introdujo Riemann es que ya no voy a usar esos puntos, sino voy a usar estos puntos de aquí que los llamo puntos de muestra. Y estos puntos de muestra, ¿sí? Estos puntos de muestra eh, pueden hacer que el rectángulo se quede circunscrito, como en este caso, o inscrito, como en este caso. Va a depender del intervalo delta x y va a depender del punto de muestra que esté allí. Y esta es una función cualquiera que es y igual f de x.
Ejemplo, evalúe la suma de Riemann para f de x igual x cuadrado más 1 en el intervalo -1, 2. Utilice la partición de puntos igualmente espaciadas. -1, 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5 y 2. Están espaciadas 0,5, ¿no? Tome como punto de muestra x sub i al punto medio y ésimo subintervalo. Ojo, aquí ya entra el punto de muestra. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, esta es la función que la estamos graficando. X cuadrado más 1. Ya nosotros hicimos este ejercicio de aquí, donde calculamos el área de 0 a 2. Este método de aquí es distinto al que ya habíamos hecho, porque el rectángulo, en el caso de que fue circunscrito, lo calculamos por acá. O si hubiera sido inscrito, lo hubiéramos calculado por aquí. Entonces, este rectángulo es distinto. Estos rectángulos casi quedan inscritos. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia con el método geométrico simple que vimos con este, que en la suma de Riemann, es que yo voy a tener este punto de muestra, que son los que están aquí. Entonces, hay que distinguir que este es el punto donde yo voy a evaluar la función y va a ser este punto de aquí. Que este es el punto donde yo voy a evaluar la función y va a ser este de aquí, etcétera. Y la distancia que tengo aquí va a seguir siendo para mí lo que yo conocí como un delta X. Pero con Riemann, estas delta X pueden variar, porque ya no necesito en sí la delta X para calcular el área, sino que necesito del punto de muestra. Y el punto de muestra me lo te define el problema. El punto de muestra dijo que tenía que ser eh, el problema, lo que dijo es que el punto de muestra, un punto de muestra al punto medio. El punto de muestra sería el punto medio del delta X. Si yo tengo este delta X del -1 a -0,5, el punto medio 0,75 y aquí yo evalúo la función, donde están estas líneas entrecortadas. Aquí evalúo, aquí evalúo, aquí evalúo, aquí evalúo y aquí evalúo. Entonces, estos son, esta es el área que me la va a dar un punto que puede estar en cualquier zona de delta X. El problema me dice, me da toda la información. Entonces, ¿cómo se calcula el área? Igual que ya la habíamos definido con sus diferencias. La sumatoria de Riemann va a ser igual a sigma de igual 1 hasta 6. ¿Por qué hasta 6? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas de f de evaluado en el x rayita o x punto de muestra aquí por delta x y. Yo en Riemann yo ya no saco delta x y como constante porque no es una constante, puede ser variable. Y la función la voy a calcular de acuerdo al problema en el punto medio en las distancias delta x. Entonces sería delta x y, que para este caso es fijo 0,5 por la función evaluada en menos 0,75, la función evaluada a 0,25, pero en el menos 0,25, la función evaluada en 0,25, 0,75, 1,25, 1,75, que es aquí.
Ya no evalúo ni en 2 ni en 1.5, evalúo en el punto de muestra, dando una cantidad de 5.9375. Las funciones de la figura 3, que es esta de aquí, y la figura 4, que es esta de aquí, fueron positivas, es decir, los rectángulos quedaron en el área, en el cuadrante positivo. A consecuencia de esto, la suma de Riemann es simplemente la suma de las áreas de los rectángulos. Pero, ¿qué pasa si la función es negativa? En este caso, el punto de muestra x y rayita con la propiedad de que la función evaluada en x rayita menor que cero llevará un rectángulo que esté completamente por debajo del eje X y el producto será negativo. Esto significa que la contribución del rectángulo a la suma de Riemann es negativa y se ilustra esto. ¿Sí? Entonces, considera, la suma de Riemann considera una, una sumatoria de áreas, o sea, va a ser a uno más menos a 2. ¿Por qué menos a 2? Porque uno de los eh, lados es negativo y hace al área negativa. Menos a 3, menos a 4, más a 5, más a 6, que ya están en el lado positivo. Pero esta es la suma de Riemann. Esto es un cálculo matemático em, que hay que tener, y o sea, hay que tener criterio para cuando yo lo uso o cuando yo quiero calcular el área total real, ¿no? Porque aquí matemáticamente se están anulando a uno con a 2 a 3 y a 4, ¿no? O sea, ahí por el lado positivo está a uno a 5 y a 6 y por el lado negativo está a 2 a 3 y a 4. Y si yo saco la suma de eso va a ser una resta, va a restar todo el área a uno a 5 a 6 del área a 2 a 3 y a 4. Y hay que ver si tiene un sentido en la vida real, porque cuando yo estoy calculando áreas es precisamente para calcular, no sé, algún material. eh, y si yo quiero sacar el área de una curva sinusoidal, por ejemplo, el seno, que tiene el lado positivo y negativo en un periodo de la función, la sumatoria total de las áreas va a ser cero siempre. Entonces, cuando hacemos estos cálculos en sumatoria Riemann es matemática y sí se va a convertir en una suma algebraica de estas áreas. Pero en el sentido real, tal vez no tenga mucho sentido cuando yo necesito calcular áreas para cálculos de construcción o de modelaje. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Vamos igual, más adelante, a unos ejemplos más. Evalúe la función de Riemann, RP, para f de x es igual a x más 1 por x menos 2 por x menos 4. Si yo hago la multiplicación de estos términos, voy a obtener es x al cubo menos 5x al cuadrado más 2x más 8. Yo quiero evaluar en el intervalo de 0 a 5 y la partición que voy a tener, ahí está, es de 0 a 1.1 a 1.12,
2 a 3,2, a 4, a 4 y a 5. Son correspondientes y los correspondientes puntos de muestra. El problema ya me da los puntos de muestra. 0,5, 1,5, 2,5, 3,6 y 5. Yo tengo que tener la partición y el punto de muestra para poder calcular el área individual. Entonces RP va a ser igual a qué cosa? A la sumatoria de igual 1 hasta 5 de f del punto de muestra x por delta x. Aquí el delta x es diferente para cada caso, no es fijo, porque así me lo plantea el problema. Entonces, esta es la gráfica, está aquí, esta es la función, y voy a sacar la sumatoria de Riemann de esta función. Va a ser igual a f evaluada en x1 demuestra que la da el problema que es 0,5 por la base, que es este primer intervalo de aquí, que sería 1,1 menos 0. Aquí tenemos 1,1 menos 0. ¿Sí? Aquí, este es el muestra y esta diferencia de aquí es el delta x. La tenemos aquí representada. Siguiente punto de muestra es 1,5, por eso evalúo la función en 1,5, que está por aquí, por la base 2 menos 1,1. Tengo que multiplicar por esta base de aquí. 2 menos 1,1. La siguiente punto de muestra es 2,5, por eso evalúo la función en 2,5 y multiplico por la base, que es 3 menos 2. Está aquí. Más la función evaluada en 3,6, está por aquí, por la base, que sería 4 menos 3,2, más la función evaluada en 5, estaría por acá, por la base, que es 5 menos 3, que es este de aquí. Se evalúa la función y se obtiene que el área bajo la curva, que va a ser, mejor dicho, aquí, la sumatoria de Riemann, la sumatoria de Riemann va a ser una suma algebraica de todos estos términos, y como resultado tengo 23,9698. Entonces, ¿cómo definimos a la integral definida? Ahora suponga que P, que es el intervalo delta X y X de muestra, tienen los significados dados anteriormente, y que además P, esto es el valor absoluto de P, el módulo de P, o llamado norma de P, denota la longitud de su intervalo más largo en la partición. ¿Hay alguien que está ahí, por favor? No raye la pizarra. Eh, y tengo, por ejemplo, estos valores de la norma de P.
Es la longitud de su intervalo más largo de la partición P. Eh, ya a ver cómo calculamos con un ejemplo. Entonces, la definición. CAF es una función que está definida por el intervalo cerrado B si el límite de la norma de P, que es la partición es la base, ¿no? Tiende a cero, o sea, una base muy pequeñita. La norma de P tiende a cero. El límite de la norma de P, cuando tiende a cero, de la sumatoria de igual 1 hasta n de f de x rayita, que es el x muestra, por delta x, eh, si esto existe, ¿sí? Decimos que f es integrable en AB. Es integrable en AB. Y además, la integral, que este es el símbolo de la integral, de AB, de f de x por dx, denominada integral definida o integral de Riemann, de f a b, está dada por esta ecuación, donde tenemos que la integral de AB de f de x por dx es igual al límite de la norma de P cuando tiende a cero, de la sumatoria de igual 1 hasta n, de f de x muestra por delta x. Entonces, ya tenemos la expresión de la integral. La notación para integrales. Hemos elegido como nuestro símbolo para la integral definida la S alargada, ¿no? Es como una S, pero bien alargada, como le hicimos para la antiderivada, ¿no? La S supuesto establece por suma. ¿De dónde viene esto de suma? Ya que la integral definida es el límite de un tipo particular, es el límite de un tipo particular de la suma de Riemann. La conexión entre la antiderivada, el capítulo 3 y de la integral definida en esta sección se aclarará con el segundo teorema fundamental del cálculo. Bueno, entonces queda definida la integral. Yo puedo sacar ya la integral calculando este valor de aquí. El límite de la norma de P de I igual 1 hasta n de el producto de f evaluada en un punto de muestra por el delta x, que sería como la base, ¿no? En el rango de la base. Ok, entonces, el corazón de la definición es la última línea, la de aquí, ¿no? El concepto capturado en esta ecuación surge de nuestro análisis del área en la sección anterior. Sin embargo, hemos modificado la forma considerable eh, la noción presentada aquí. Por ejemplo, ahora permitimos que f sea negativa en parte o en todo A o B. También utilizamos particiones que eh, con subintervalos pueden tener longitudes diferentes y permitimos que este x de aquí, que es con el x de muestreo, sea cualquier punto del iésimo subintervalo. Debido a que hemos realizado estos cambios, es importante establecer de manera precisa cómo se relaciona la integral definida con el área. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona la integral definida con el área? Esos son puntos importantes de la teoría. En general, en general, la integral de a hasta b de una función f de x por dx, estamos sustituyendo aquí el sigma por eh, la notación de la integral. A, b son el rango donde vamos a calcular la integral. F de x es la función
y dx es el delta x, pero como el delta x es muy pequeño, lo vamos a llamar dx, ¿no? Entonces, este término, esta fórmula, proporciona el área con signo de la región encerrada entre la curva. Y f de x y el eje x en el intervalo AB, queriendo decir que se asocia un signo positivo en las áreas de partes que están por arriba del eje x y se asocia un signo negativo a las áreas de las partes que están por debajo del eje x. Entonces, la integral lo que nos va a arrojar es el área por arriba, que está calculada, menos el área que se calcula por abajo. Ese va a ser el número. Donde, bueno, estas áreas, ¿no? Son como el azul y aquí está la blanca abajo. El significado de la palabra límite de la definición de integral definida es más general que el uso que se ha dado antes y debe explicarse, ¿no? Lo que yo tengo aquí es el límite de la norma de P cuando tiende a cero de la sumatoria de igual 1 hasta n del producto es igual a L. Vamos a decir un L. Lo que corresponde a un epsilon mayor a cero y existe un delta mayor a cero tal que esta resta o el valor absoluto de esta resta es menor que epsilon. Para todas las sumas de Riemann, para las cuales la norma P de una partición asociada sea menor que delta, en este caso decimos que el límite dado existe y tiene el valor de L. Esto fue invocado y no lo dijimos en un momento ahora, simplemente afirmamos que el teorema usuales de los límites también se cumplen para esta clase de límite. Ok, entonces, en esta definición, en nuestra definición, la integral de AB de f de x por dx eh, implica que A es menor que B, ¿sí? Con las definiciones siguientes eliminamos esa restricción. La integral de A hasta A de f de x es igual a cero. Y siempre va a ser igual a cero. Porque vamos a, no vamos a ir sumando un rango en x. Se va a quedar en el mismo punto. Entonces la integral es igual a cero. Sin embargo, la integral de A hasta B de f de x es igual a menos la integral de b hasta a de f de x si a es mayor a b. Miren que aquí yo no tengo una restricción en cuanto a poner a o b abajo o arriba. Lo puedo hacer, pero esta igualdad se cumple. La integral de a b de f de x por dx es igual a menos la integral de b a A de f de x, siempre y cuando a sea mayor que b. Por lo tanto, la integral de 2 a 2 de x al cubo de x igual a cero. O cualquier función que esté aquí, si tengo este número igual en el rango, es igual a cero. O la integral de 6 a 2 de x al cubo de x
va a ser igual a menos la integral de 2 a 6 de x al cubo a dx. Por último, señalamos que x es una variable muda, ¿no? En el símbolo. La integral de AB de f de x de x, y con esto queremos decir que x puede reemplazarse por cualquier otra letra, con tal que, por supuesto, esta sustituya cada lugar presente. Por ejemplo, yo puedo decir la integral de a hasta b de fx de x es igual a la integral de a a b de otra variable, f de t de t, f de u, f de w por dw, f de y por dy. No hay ningún problema en la notación, no hay ninguna restricción. Lo que usamos es normalmente la x, pero no se sorprendan si en otros problemas encuentran variables como t, variables como u, z, y, w. El mismo tratamiento es. Todas las funciones son integrables, serán o no serán integrables todas. Vamos a ver cuáles son integrables. Y de plano me dice, no toda la función es integrable, no todo se puede integrar en un intervalo de A o B cerrado. Por ejemplo, hablemos de esta función de aquí. Función por intervalos, ¿no? 1/x² si x no es igual a 0 y vale 1 si x es igual a 0. Entonces, aquí tenemos esa función. 1/x² cuando x no sea menor a 0 y vale 1 cuando x sea igual a 0. Entonces, justo cuando vale 0x, la función toma el valor de 1. Y durante todo el rango, bueno, aquí dice, no tengo no es integrable en este rango de -2 a 2. No es integrable en este rango. ¿Por qué no se puede integrar en este rango? Porque la curva, esta curva de aquí, nunca va a, si yo digo -2 a 2, nunca vamos a tener un área bajo la curva porque estas curvas nunca se topan, nunca terminan, nunca van a tener vamos, un techo arriba de X. Entonces tienen una forma particular de discontinuidad. Si les pongo el problema a esto, la respuesta es no se puede integrar. No podría yo sacar un área porque estas líneas de las curvas nunca van a topar el eje de las Y. Por lo tanto, no puedo determinar el área. Entonces vamos a ver algunos teoremas. El teorema A de teorema de integrabilidad. Si f es acotada en AB, perdón un ratito. Si f es acotada en un intervalo de AB y si f es continua, o sea, no tiene ninguna interrupción, dice, excepto en un número finito de puntos, entonces f es integrable en AB. En particular, si f es continua en todo el intervalo AB, es integrable en AB.
Entonces, si yo tengo em, una función continua, es integrable. Solamente no podría integrar en un rango donde no tengo una continuidad. Sí, como consecuencia de este teorema, las funciones que están a continuación son integrables en todo el intervalo cerrado B, ¿no? Todo lo que son las funciones polinomiales, funciones seno y coseno, funciones racionales, contar que el intervalo AB no contenga los puntos donde el denominador sea cero. Sí, esto es un polo, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando yo tengo un denominador cero, es un punto eh, que no puedo tratar, no puedo integrar. No solamente no puedo integrar, sino que en la vida real significa que es un rango de valor que no puedo alcanzar o tener porque no logro, no voy a tener un resultado. Entonces, vamos a integrar de -2 a 3 x más 3 de x. Siempre van a tener esto cuando estamos hablando de la integral definida. Acuérdense. ¿Por qué es definida? Porque tengo definidos los límites aquí, que son -2 a 3. Voy a tener a continuación la función y después el de x, porque acuérdense que es un área, ¿no? Y la integral va a sumar y restar áreas de acuerdo a la función. Si la función es positiva 100%, voy a tener el área total. Si la función es negativa, voy a tener la diferencia. Eso es lo que hace la integral. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Bueno, yo tengo una igualdad con la sumatoria de Riemann. Entonces, dice la solución, ¿no? Dividirse en el intervalo -2, 3, ¿no? En n subintervalos iguales a cada uno de los longitud. Delta es igual a 5 sobre n. En cada intervalo x sub i menos 1, x sub i utilice como x sub i de muestra igual a xi como el punto de muestra. Entonces, si yo tengo eh, esta función de aquí, comienzo un intervalo, el x sub 0 sería -2 porque aquí estoy comenzando, ¿sí? El x sub 1 sería este de aquí más el delta x. Pero el delta x me lo están definiendo como un 5 dividido para n, o un 5 dividido para n. Entonces, x2 va a ser igual a eh, -2 más 2 veces delta x, que es igual a -2 más 2, 5n, y así yo voy a tener x sub i menos 2 más i del delta xi es igual a -2 por i 5n hasta llegar a n. Se simplifican los n y me queda -2 más 5 es igual a 3. Por lo tanto, la función xi más 3 eh, es igual a 1 más i 5 sobre n, de modo que la sumatoria igual a 1 de n por la función evaluada en el x de muestra por delta xi va a ser igual a i igual 1 hasta n de fxi por un delta x, que ya se definió que el delta x es un valor fijo que es 5 sobre n. Acuérdense que n es un número cualquiera, puede ser 1, 2, 3, 4. El número de rectángulos en que voy a dividir, ¿no? Es n. No me interesa, voy a dejarlo expresado en fórmula. Desarrollé la sumatoria y me queda esta expresión que es 5 más 25 sobre 2, 1 más 1 sobre n. Sacando el límite,
que el límite de la norma de P cuando tiende a cero de I igual 1 n por f de x y por delta x es igual a el límite cuando n tiende a infinito, o sea, n, esta partición. Yo había hablado antes de 4 áreas, de 8 áreas. Estamos hablando de un número infinito de áreas, o sea, va a ser un número altísimo de áreas, porque el delta x va a ser muy pequeño. Mm. Y desarrollando ese límite, tengo que la integral tiene un resultado de 35 dividido para 2. Es utilizando el método de Riemann, ¿no? En la primera ecuación, cuando estábamos viendo, aquí estamos usando esta fórmula. Pero en la materia no se trata de usar esta fórmula. Estamos descubriendo de dónde sale la integral. Vamos a aplicar métodos más sencillos, métodos de tabla, métodos o ya recetas establecidas, porque después de haber descubierto todo la sumatoria de Riemann, se pueden establecer métodos mucho más sencillos. Asimismo, aquí en cambio vamos a ver que tenemos esta función en la parte negativa y positiva y se plantea este problema de aquí. Evalúe entre -1 y 3 la función 2x al cuadrado menos 8 por dx. Entonces, asimismo, yo defino mis xy, que es donde yo voy a evaluar, y los xy donde voy a evaluar es -1 más i dividido para 4n, donde n son las divisiones que voy a tener, y evalúo la función en xy y resulta que la función evaluada en xy es -6 menos 16i sobre n más 32i al cuadrado sobre n cuadrado. Entonces tengo x f de xy. Como ya tengo este fxy, yo ya lo puedo reemplazar aquí por el delta x, que el delta x me lo indica el problema, ¿no? El delta x es 4 sobre n, por eso pongo 4 sobre n. Desarrollo las sumatorias y voy a obtener un número, de acuerdo a Riemann, que es -40 sobre 3. Se despejan aquí algunos, vamos a ver, se desprenden aquí algunas propiedades también importantes, que es la propiedad aditiva para intervalos, ¿no? Nuestra definición de la integral definida fue motivada por el problema de áreas para regiones curvas. Considérense las dos regiones curvas, R1 y R2, que están aquí en la figura, R1 y R2. Sea R igual a R1 unión R2. Toda R de aquí va a ser igual a esta más esta o la unión, ¿no? A de R es igual a A de R unión R2 o es igual a AR1 más AR2, y lo cual también sugiere que la integral de A hasta C de f de x por dx va a ser igual a la integral de A hasta B de f de x de x más la integral de B hasta C de f de x de x. Entonces, esto es una propiedad aditiva de las integrales. Yo puedo obtener una integral sumando integrales por partes, o las regiones o las áreas por partes. Puedo integrar
los intervalos que están continuos. Lo sumo y obtengo la integral total. Entonces, como lo puedo hacer, yo tengo el teorema B, que dice que la integral de AC de f de x de x es igual a la integral de AB de f de x de x más la integral BC de f de x de x. Por ejemplo, la integral de 0 a 2 de x cuadrado de x es igual a la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x más la integral de 1 a 2 de x cuadrado de x. Sí, pero también es cierto que la integral de 0 a 2 es igual a la integral de 0 a 3 de x más la integral de 3 a 2 de x cuadrado de x. Acuérdense de que yo tengo una propiedad, ¿no? Que si yo cambio, estos valores son negativos. Si yo cambio cuando es mayor que b y b lo pongo primero, el valor es negativo de la integral, mismo en la primera parte de la clase. Un ejemplo, el ejemplo número 5. Un objeto en el origen, en el instante t igual 0, tiene velocidad medida en metros por segundos. Aquí tengo, ¿no? La velocidad es la variable, o es la función, y tengo estas tres velocidades en diferentes momentos de tiempo. Entre 0, entre 0 y 40, entre 0 y 40 aquí. Esta velocidad es t sobre 20. Es una curva que va creciendo con respecto al tiempo, llegando cuando es 40 dividido para 20, 2. Por eso tengo aquí el 2. Desde 40 a 60 es una velocidad constante, 2. Y lo tenemos, 2. Este punto, una recta vale 2. Y desde 60 en adelante, la curva vale 5 menos t20, que es este de aquí. Va a tener una pendiente negativa, va a comenzar a bajar. Cuando t sea ya mayor a 60, a partir de aquí ya va a comenzar a bajar. Y si hago un bosqueo de la curva de velocidad que ya está hecho, ya estaríamos viendo. Exprese la posición del objeto en t igual 140. En t igual 140 aquí. Como una integral definida y evalúa mediante fórmulas de la geometría plana. Muy bien. Entonces, concepto de física. La velocidad, ¿a qué es igual? A la derivada de la posición, ¿no? La derivada del desplazamiento, por eso son metros sobre segundos. La velocidad es una derivada. Eh, y la aceleración es la derivada de la velocidad. Por lo tanto, la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento. Eh,
Entonces, como la velocidad es la derivada del desplazamiento, el desplazamiento es la integral de la velocidad. Entonces, para obtener el desplazamiento de esta curva de velocidad, yo integro ¿de dónde? Del intervalo 0 hasta 140, hasta aquí, mi función de velocidad. Entonces, integro de 0 a 40, que son el intervalo que me dan aquí, t dividido para 20 de t, más de 40 a 60, 2 por dt, más de 60 hasta 140, la función 5 menos t, 20 de t. Y ahí lo tengo expresado en forma de integrales. Vamos a ver. Yo puedo sacar las áreas aquí directamente. La primera área, la primera área que voy a obtener aquí va a ser igual a ¿qué cosa? A delta X o la base, que es 40, ¿sí? Por la altura por 2, como es un triángulo, porque es esta área de aquí, 40 por 2, 80, dividido para 2, 40. De 40 a 60 tengo 20 aquí, eh, por la altura que es 2, 20 por 2, 40. Voy a sacar la de este triángulo de aquí, serían de 60 a 140 por 2, que es la altura, son 80, pero como es un triángulo rectángulo, divido para 2, tengo 40. Y esto muestra o sea, va a disminuir la velocidad, va a ir deteniéndose, ¿no? Aquí está, va aumentando, se queda constante y ahí va disminuyendo la velocidad. eh, y esto influye el desplazamiento ya no va a ser tan rápido como antes o va a comenzar a disminuirse, por eso la velocidad es negativa. Esta área de aquí la saco también de 100 a 140 y 40 por menos 2, 40 por menos 2 menos 80 dividido para 2 menos 40 y dándome un resultado de 80. Entonces la posición es 80. Sí, bueno, aquí no hay unidades, pero si fuera metros por segundo serían 80 metros. Si fueran kilómetros por hora serían 80 kilómetros. ¿Tienen alguna pregunta?